tinc ganes de preguntar-li coses a la Colita. L'altre dia, sortint d'aquí de l'exposició, que ens ho vam passar molt bé, estàvem fotent a un gin tònic extraordinari, aquí al costat, i sense saber com ella va fer el que els americans diuen produir. Va produir una càmera, li va sortir per aquí, petitona. Prodúcela, por favor. Aquí, aquí. Mira-la. No, però va fer, no sé com va fer, xic-tuc i lluny, i em va fer unes fotos collonutes. I vas fer un retrat i va sortir bé. No. Faltaria més... No, perquè la Colita té una cosa, jo crec que li agrada que la gent quedi guapa, quedi bé. I t'agafa moments expressius teus, no a mi, a qualsevol que hagis retratat, com queda palès a l'exposició. Hi ha una frase del Michael Caine, a les seves memòries, les primeres que són les bones, que parla que a Londres dels anys 60, aquell on passava tot, la vida era com un tren, tot anava cap endavant, tu no sabies cap on anava el tren, però et pujaves i sabies que allò continuaria. Jo tinc la mateixa impressió, i no sé si tu la tens, que aquests anys que vam tenir la sort de viure, sense que per això no deixessin de passar altres coses més desagradables, van ser molt creatius, no? Absolutament creatius, perquè a més ens van envoltar de gent molt creativa. Quan jo anava al col·legi, al Sagrado Corazón, per cert, a mi em venia a buscar l'Oriol Maspons. Em venia a buscar l'Oriol Maspons amb moto. I després sortíem a les fiestecitas del fi de setmana amb el Xavier Misracs i la seva nòvia, que era nada más y nada menos que Beatriz de Moura, de Tusquets Editor. O sigui que això era la gent amb qui jo sortia en aquella època. Després va passar lo de los tarantos, etcètera, Paco Revés i no sé què, i aleshores... Això ja ho explicaré millor perquè jo, etcètera, és com el i tal d'aquell, o sigui que millor no. Paco Revés et descobreix a tu? Sí, jo crec que és la persona que em va descobrir. Paco Revés era... A veure, explica qui és Paco Revés. Paco Revés, los gitanos le llamaban el pinto, porque pintaba. Y pintaba a la chunga, cuando era pequeñita. Entonces, como era un hombre muy inteligente, amigo de Tapies, amigo de Guinovar, etcétera, etcétera, era un bohemio, eso que se llamaba un bohemio. En un momento dado de su vida se dio cuenta de que nunca podría pintar tan bien como Tapies o como, en fin, sus compañeros, sus amigos del Deu al Set. Y entonces lo dejó y se dedicó a representar a los gitanos. Le gustaba el flamenco, representó a la chunga, era amigo de Carmen Amaya y fue una persona que yo conocí en la mesa de la Mariona, donde iba con Oriol, y fue la primera persona que a mí me encargó, pagándome unas fotografías, que fue las fotos que hicimos en Los Tarantos de la figuración, que todos eran auténticos gitanos, gitanos de verdad. I d'ahir veureu moltes fotografies aquí dalt, que és d'aquest moment en què jo anava a les barraques a retratar gitanos per la pel·lícula, perquè el director així veia aquelles cares i feia un càsting de figuració, i a mi em va quedar un material fantàstic. I jo no em considerava una professional, però aquestes fotos me les pagaven. Hi havia ambient flamenco a Barcelona, oi? Molt. Barrejat amb això que tu has dit, amb la gent artística. M'esteu sentint bé? Perquè jo em sento un boneco. Sí, jo també em sento estic a punt d'avorrir-me de mi mateixa. És igual, si vosaltres ho tolereu. Aleshores, hi havia aquest ambient, no? Jo recordo, procedint de Barcelona és estèticament diferent, tu i jo. O sigui, tu què tenies, classe mitja alta o...? Sí, el meu pare era ingeniero industrial de l'Ajuntament. O sea, ¿cómo se llama? Il·lustrat, funcionario. Llibres a casa, si més no, maquinàries, tot això. Carrera de mi padre en francés, en fin, sí, una cierta cultura, por supuesto. Jo recordo que, jo crec que la Colita la vaig veure, ella no em va veure a mi, perquè jo era una humilde,
una humilde secretaria. Secretària... Paro aquí, m'aturo aquí. I jo estava... De què vivíem a la Barcelona d'aquell temps? Del que queia. Vivíem, per exemple, a l'Institut Francès, les sessions de cinema que organitzaven, que eren sessions que no es podien estrenar aquí, pel·lícules que no es podien estrenar aquí, o l'Institut Italià de Cultura, també. I aleshores jo recordo que va haver una setmana de cinema francès, que van venir alguns directors de la Nouvelle Vague, fins i tot crec que va venir la Catherine Deneuve, o si no la Françoise d'Aurillac, la seva germaneta, que se'l sigui. I a l'Institut Francès vaig anar emocionada amb el meu nòvio i veig que arriba una tia, perdó, alta, morena, jo estava asseguda, esvelta, morena, cabell molt curt, vestida amb un trajo de pantaló d'ante, elegant que t'hi cagues, fent fotos com a l'estranger. Dic, hòstia, una que fa fotos només pot ser la Colita, perquè en aquell moment alguna cosa havies publicat ja, jo crec. Sí, el Destino, Gitanos, precisament. Sí, el Destino jo la llegia, clar. I aleshores, poc després va entrar l'Elisenda Nadal, que tu i jo que veiem coincidint a fotogrames treballant, que en aquell moment ho dirigia, i era una petitona vestida moderna com del London de la Mariquant. I jo vaig dir, això és així, també pot ser així, jo volia ser com elles. O sigui, que jo venia d'una estètica absolutament, vaja, pobra i diferent, no? En canvi, el fet que existís aquesta Barcelona possible, aquest tren que començava a caminar, va ser molt empentador per mi, si es pot dir empentador per una cosa que de l'empenta. De la Virgen de la Empenta, sí. De la Virgen de la Empenta, que no es lo mismo de la Virgen del Black and White. No. Del White and White. Entonces yo conocí a Maruja en un bar que se llamaba el Bar del Sol, el Bar Sol, que estava en la calle Tallers, davant de la Vanguardia. Mítico. Davant de la Vanguardia, al costat del Papus, que anaven tots a menjant allà. La plaça Castella, carrer Tallers, quan arranca l'edifici, la part de darrere de l'antiga Vanguardia. Hi havia la Vanguardia, els tallers fins i tot estaven al sòtano, no? Sí. I després hi havia els fotogrames, el Garbo, la Gaceta Il·lustrada, el Telexpress, el Destino, el Mundo Deportivo. No sé si el Dicen también. No sé. Uno de los dos. Bueno, es igual. Bueno, allí estábamos todos, en el Bar del Sol, allí toda la vasca. I fora hi havia el Papus. Sí, més després. I després va haver-hi el Jueves, el Cuervo i tot allò. Tu te'n recordes més que això. Y aquello que mataron a aquell pobre hombre. És el Papus. El Papus, és el Papus, un atemptat feixista que va haver-hi. I van matar, com sempre, al cobrar la carta. Sí, el pobre desgraciat de la Porta. Aleshores, a l'any 63, jo recordo que moltes coses es bellugaven. Segurament aquesta setmana del cinema francès on vaig quedar enlluernada per la teva presència i sobretot pel fet que fossis una dona amb un ofici així, que no era vist en aquell moment. I també va passar que el rodatge de Los Tarantos, la irrupció d'un tio com l'Antonio Gades, també, que durant aquells anys va ser molt important i que venia molt a Barcelona. Fins i tot a la Costa Brava va fer una... Tu saps per què va venir l'Antonio? No, cuéntamelo. Perquè era amigo, Paco Ribés el coneixia, no eren amics, però el coneixia. Estava a l'Escala de Milán i a l'Escala de Milán era coreògraf, no? I aleshores l'Antonio era un seductor i un faldillero, però no sabéis cómo. Però es va casar amb la Marujita Díaz. Sí, pero esto fue después. En aquel momento, en la Escala de Milán... Una mena de suïcidi, vols dir? Por eso, luego se suicidó con Marujita, pero primero, o sea, se beneficiaba a la mujer del director de la Scala, que se enteró y entonces tuvo un jaleo. Perdona, ¿hay alguien por aquí que sea amigo del director de la Scala? Pues no sé, el caso es que se armó el lío y tuvo que venir por piernas. Aquí le dieron el papel del Mercucho del Romeo y Julieta y lo aceptó inmediatamente. ¿Al Liceu?
¿Eh? Al Liceo. No. Él estaba en la Scala de Milán. No, vino pero de Italia. ¿aquí qué papel le dieron? El de Mercucho, el del amigo ¿Pero en de dónde? Julieta. ¿En la calle o en el Liceo? No, cariño mío, en los Tarantos. Ah, bueno, pero entonces no era Mercucho, era el equivalente gitano de Mercucho. Eso, pero yo no me acuerdo cómo se llamaba la peli. Sí, Bueno, aquello sí, que hacía con las el mangueras. Matao o algo así. Sí, bueno, el Algo Matao. así, yo algo qué así, sé. algo así. Sí, bueno, y entonces... Era una película, no sé si l'heu vist, però estava molt bé, Estava Jo l'he molt bé. vist, I la les tinc que veure, Rambles, el punt ball a les Rambles, impressionant, impressionant. Una farruca. Y Carmen Amaya, que era tu ídola, y sigue siéndolo, ¿no? Pero la petenera, que me la he estado mirando ahora en YouTube, antes de venir, para motivarme. Para motivarte, Sí, bien hecho. para bien motivarme hecho. para ver si andaba. Porque ¿Qué si era? ¿La echaba escena a del bar? caminar. La escena del bar. La escena cuando empieza con la mano. Tic, tic, Ah, tic, tic, esa es tac. una bulería. Eso es una bulería. Sí. Si ¿Y no sabes con- que la cortaron Fíjate si no y se conf- perdió el trozo? No fastidies. Sí, ¿Y cómo o lo sea, recuperaron? rodaron unas alegrías que acabaron con unas bulerías. Entonces se rodó toda la secuencia entera. Entonces resulta que a la hora de montar aquello típico que pasa, que dijeron, ¡ay, qué largo! El cine, ¿no? El cine. ¡Ay, qué largo! Pom, 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 pom. Cortaron todo un trozo y ese trozo se perdió. Luego se quiso recuperar y tal y cual cuando Carmen murió, etcétera, para Sí. completar toda la secuencia y ya no existía. Ese trozo se ha perdido. Y la entrevista que le hizo Federico Gallo en esta subida también se ha perdido. Porque entonces los rollos de las cosas Claro. de televisión las usaban para otros programas, grababan encima, se perdían cosas. No es como ahora. Es verdad que ahora cualquier imbécil puede salir grabado en cualquier sitio. Sí, en cualquier lado, sí. Es verdad. Vas a apretar un botón y Oye, ¿tú en qué momento piensas que los 70 son los mejores? ¿Los 70 son mejores que los 60 o no? son muy diferentes. ¿En qué sentido? Son muy diferentes. Los 60 eran la esperanza. Los 80 empiezas a perder la esperanza. ¿Y los 70? Y los 70 era, digamos, el esclat de qué bien, todo. somos demócratas, somos europeos, somos estupendos y esto va a ser una sociedad modélica y tal y cual. Y en los 80 ya ves, ya te da la nariz que esto no va a ser así. Que esto no va a ser así, ¿no? Y los 60 era lo que decía Jaime Gil, ciudad color de paloma sucia, ¿no? Esas ciudades tristes, esas ciudades llenas de tricornios. Yo iba en Madrid, habían tanquetas y tricornios, daba mucho miedo. Muchos aquello. menos que en Barcelona. Digo, Mucho muchos menos más que en Barcelona, perdona. Mucho más que en Barcelona. Mucho más perquè a Madrid, clar, estaven tots els ministeris i tot això, Es no? que en Barcelona no habían tanquetas No, en el Paseo de Gracia. aquí dintre de la desgràcia vivíem en certa calma. Sí, i la gent de Madrid venia precisament per disfrutar d'aquesta calma. No, i sobretot per, I després per anaven a disfrutar Perpinyà. quan va venir tot. Quan van venir totes les històries, hi havia l'estriptease, hi havia una quantitat de coses amagades, però hi havia. Sí, i no tan amagades, perquè mira les fotografies que fèiem i publicàvem en aquella època. Ara és impensable. ¿Tú te acuerdas de aquel sitio que se llamaba el Copacabana? Hombre, claro. ¿Y te acuerdas? ¿Y algún sobreviviente aquí de Copacabana? ¿Alguien que lo recuerde? Copacabana. Sí. Hola, Federico, ¿cómo estás, cariño? Ah. Pues no, yo me acuerdo de aquel travesti que imitaba Sí. no sé, a Sara La Montiel. danza del fuego. Hacía la danza del Sí, fuego. había de todo. Hacía la danza del fuego, que era, se envolvía en papel de periódico, chan, taran, danin, no, no, con el papel, y luego le prendía fuego y todo se revolcaba para apagarse. Es verdad. Pero yo, Sí, yo lo recuerdo tiene al que- retratado Xavi al que Miserats. hacía de Sara Montiel, que salía con tremendo escote, como no podía hacer ver que era una tía escotada porque la censura no se lo permitía, llevaba malla. Y por debajo de la malla le salió una pelambrera. La pelambrera. sí. Pelambrera No se depilaban como ahora. acojonante. Esto que me acaba de contar con Lidia me ha recordado cierta noche que pasamos tú y yo, castamente, por cierto, en Carcassonne, que ella fue a hacer una portada para Edixa, ¿te acuerdas? Para un disco, sí. Para un sí, disco sí. de Edixa, que también hacías muchas portadas, y luego Sí. pasaremos a los cantantes. Y cuando volvió, yo no sé, creo que habías estado tomando copas. Te metiste en el cuarto de baño y saliste completamente envuelta en papel de váter. Sí. Mira, hoy llevo la momia. ¿Ves?
Soy aficionada. Esto debe ser cosa de la danza de fuego. Debe ser, sí, sí. O sea, lo vi, se me ocurrió. Tú estabas durmiendo Y estaba profundamente. roncando y dije, ¿qué fuck Yo es llevaba that? todas las copas del mundo, yo venía de una cena y entonces pues decidí despertarme vestida de momia. ¿Se acuerda, eh? Ah, ok, me acuerdo. Luego me hizo una foto en el cementerio de Carcassonne, Muy preciosa, bonita. y estoy haciendo la desesperación. ¿La tienes? La tengo, Ah. tumbada encima de una De una tumba tumba. modernista y con los ojos en blanco. Exacto, exacto. Nos divertimos mucho, ¿verdad? Sí. Y fuimos a Montsegur. Sí. Y yo, Yo subí, tú no, te quedaste en el coche. yo nunca subo a ningún sitio. Ah, vale, no. No, yo voy a ver las pirámides, pero incluso cuando tenía piernas. Yo iba... Es que ahora lo tenemos, Sí, ni ella ni y yo. cuando las pirámides no tenían la prohibición de subirlas, como ahora, però escolta, jo anava i deies que maques són. Punt! Nunca he Però subido hi ha una pirámide, vista, nunca. jo m'ho puc imaginar. I tot igual, la Torre Eiffel, jo no l'he pujada. No, yo tampoco. Las Torres Gemelas, que en paz descansen, tampoc. Yo tampoco. Yo nada de eso. Jo no m'hi pujo perquè dic, sempre penso, i si no puc baixar? Que, No, yo siempre pienso, todavía te quedan 15 pisos. Y claro. eso es peor. Hi ha una diferència molt gran, i amb això m'agradaria que profundissessin. És molt més fàcil baixar i pujar a la vida professional que amb les potes. Entens el que vull dir-te? És a dir... Acabas de dejar muerta. Sí, un dia estàs aquí i un altre dia estàs allà, com Sí, aquell que sí. diu, no? El periodisme tu saps els que és. Oh, i tant. Un dia et plouen les feines i 3 mesos després dius, collons, no sona el telèfon per res, o sona però no t'ofereixen més que coses gratis, no? Que és el que Sí, passa sí, ara. o dice, mira, no tenemos Presupuesto, pero te lo podrás presupuesto. firmar. No, Sí, qué suerte podrás tengo. firmar. Sí, pero lo podrás Y firmar. si no, lo hará un becario. Entonces, això jo crec que ens hem acostumat els veritablement professionals a trampejar-ho, no? Dius, bueno, doncs mira, és que la vida és així, no? Ara, no puc baixar d'una piràmide? Això sí que seria insuportable. No creus? Sí. Per tant, ens hem de prendre bé tot l'altre. Mira, yo, francamente, Sí. ¿qué quieres que te diga? He palidecido esta semana al ver, bueno, esta semana, ayer, al ver El País con, Perdona, que con me... la noticia Cuando vayas a de hablar del la País, gran avisa antes. manifestación de ayer, así de pequeñita en la portada y en tercera página dentro. O sea, me he quedado... Eso en el papel, porque yo lo leo en digital, que es gratis. Sí, en el papel, porque lo han enseñado esta mañana. En el mañana. digital era peor porque decían que había ido poca gente. Más alto. ¿Verdad que es impensable? No, O sea, yo de no, per verdad- mi ja no, eh? No, Per mi ja no, i no crec que hagin de perdre No, massa però- el temps. però, jo crec que jolines, hasta eso, tot el tío. que ve de la transició li està passant el mateix, s'està podrint, Sí, s'està podrint. sí, i fot una pudor que no vegis. I cal inventar coses noves, que vagin més enllà. Què t'estimes més, fotografiar flamencos o cantants de la nova cançó? Todo, fotografía flamenco, nueva canción, tú, Incluso a mí. ellos, todo. Sí, Yo si no me aburro de hacer lo mismo todo el rato. La mirada y el dedo van a la vez, ¿no? O sea, tu mirada y tu dedo van... Sí, todo No, me te interesa, fijas. todo, me divierte y la monotonía me aburre. Tienes terriblemente. fotos muy bonitas de la Barcelona color ala de paloma, de la Sucia. Barcelona sucia y de la Barcelona pobre y triste, ¿no? Sí, pero yo creo que lo he retratado con Ternura. con bastante Con ternura. No, con bastante no. Nunca he metido con el dedo en bastante el no, ojo. mucha ternura y Nunca. mucho respeto. Sí, y mucho yo respeto creo por que la, sí. mucho respeto por la dignidad de esas Lo he personas. intentado. Pero tú las ves que en su dignidad lo están pasando mal, ¿no? Sí, es la verdad, es la Es realidad. la pura verdad. O sea, la misma nevada del 62, que fue preciosa y abundante, claro, luego en los barrios lo sufrimos porque nadie nos quitaba la nieve y nadie sabía, y las mujeres envueltas en toquillas y todo, porque porque pasaban fred, claro. Y las monjas de mi Y las colegio lo monjas sacaban del también, tejado porque el todo. tejado se hundía. Claro. Entonces,
Hi ha una cosa que m'agrada molt, a mi sempre m'ha agradat, que és els terrats de Barcelona amb la roba. La roba estesa. Sí, sí, sí. A mi la roba estesa m'encanta. Allò que cantava l'Enric Barbat, que deia allò de... Si hi veus la roba estesa com pentina els terrats. Exacte. Molt Doncs a mi maco. també m'agrada El molt. Barbat el vas arribar a fotografiar Sí, també, i era suposo. molt amic meu, i Sí, tant. ja s'ha retirat i està per ahí, Està, fent crec d'arquitecte, que està no? a les Illes. Està... Sí, a les Illes. Sí, i és molt feliç, Sí. a més a Com més. veieu, això és una conversa de taula camilla. Sí, sí, a més a Camilla. Què vols fer-li, no? Llavors, el glamour... Tenia glamour la nova cançó? Sí, Cuéntame. el glamour de la juventud. Impulso, ¿no? El glamour de la juventud y del talento. Porque no olvidemos que la gent de la nova cançó era gent amb molt de talent. Me refiero no solamente a Serrat y a Llach, sino a María del Mar, a Barbat, que lo acabas de nombrar, en fin, a toda una serie de gente, incluso la Trinca, que eran tronchantes, y era, o sea, era una empenta, una joventut, una passió i al mateix temps la juventud, que siempre es preciosa. Sí, sí, ¿Qué es lo que Raimon. había que hacer un poco, retocar un poquito, porque algunos bajaban de la montaña y llevaban chirucas? Eran rústics. Un poco, pero claro, es que era normal, o sea, quiero decir, la gente, la palabra sofisticada nació con bocacho, porque antes no existía. ¿Qué es lo que hice yo? Pues les quité las chirucas, les puse unos pañuelos bonitos indios, en fin, cosas de estas, ¿no? Y entonces, pues, yo tenía un modelo, para mí era absolutamente el modelo, que era la canción francesa. Claro. Yo amaba la canción I francesa. aquí teníem la sort de que de quan en quan al Palau de la Música venia un cantant francès, un bon cantant francès o una bona cantant francesa. Es va portar Oriol Regàs. Sí, l'Oriol Regàs jo va fer una gran feina com a promotor. Y finalmente conocí a Juliette Greco y la llevé al médico porque se había quedado sin voz. Y le pusieron cortisona. En el penúltimo premio... Bueno, la Juliette Greco té 80 anys, però el penúltim premi Terenci Moix que el va rebre, amb tot el papo, va dir que havia nascut a l'any 40. El año 40 nací yo. Què? Yo nací el 40. Va fer un silenci espectacular. Y alguien dijo, milagro. Clar, jo vaig néixer al 43 i ja existia. No, sí, mucho morro, sí. Además, me parece que le daban cuerda ya el día del Terenci. No, el día del Terenci ya le daban cuerda, estaba un poco para allá. Sí. Pero bueno, yo la conocí y conocí a Bárbara. Bárbara también vino al Palau, se hizo el Palau, y Serge Reggiani, que estuvo maravilloso. Sí, señor, y lo retraté y haz labur. Hi havia una mena de triángulo de les Bermudes, que no eren Bermudes, eren més aviat veure gent cantant, que era l'Oriol promotor, el Canet cançó, el Canet rock. O sigui, la colla, els Mainat per un cantó, eren potser més posteriors. Posteriors, els Mainat van començar... I després ja va sortir el Celeste, que va ser jo, i poc de temps després sí, ja però em el vaig anar Celeste cap a era la Madrid. part rockera, anava al Celeste. L'altra part, la part no rockera, no anava al Celeste. El Celeste anava a, jo què sé, Oriol Tramvia, per exemple, i tota Et aquesta vas gent. fer, també fotogràficament, algun festival de la cançó mediterrània? Ai, sí. Sí. Te cuento. Raimon? Os cuento. No, la de Raimon, Sambana, esa. Com la Salomé. Con la Salomé. Em van dir que el van trobar amb el cap dintre de les enaguas de la Salomé. No, bueno, sí, esto lo han contado. Pero yo os cuento lo que pasó. Resulta que Oriol Maspons, que tenía que hacer fotos del festival de la canción mediterránea y del Sambaná y todo eso, me dijo, ¿quieres venir conmigo y acompañarme? Yo dije, sí, qué bien. Entonces, bueno, él estaba por allí haciendo fotos y yo estaba sentada en el suelo, en un rincón, mientras los cantantes actuaban. Y había televisión. Entonces yo le había contado a mi familia que estaba en casa de una amiga, en Calella. Entonces me vieron por televisión.
allí en vivo i en Tothom directe. Tothom veia el Festival de la Cançó Mediterrània. Els que no tenien televisió anaven corrent als veïns que en tenien, i en blanc i negre. Que Sí, estava sí, allí. sí, exacto. La colita. La colita, total. Y yo estaba en casa de una amiga mía que se llamaba Victoria Borràs, se suponía, en Calella de la Costa. Y estaba con el Oriol marraneando en el Festival de la Canción Mediterránea. Oye, pero Me cayó una bronca. Bueno, estamos hablando de qué edad tenías tú entonces. 20, 19, 20. ¿Y todavía eras 21. así? ¿Eh? ¿Todavía eras así? ¿Así de qué? Disimulando en casa y todo esto. Verás, yo me dejaba salir por la noche con gente hasta las tantas. Y yo salía con gente hasta las tantas. Yo hasta Luego las me portaba tantas bien. no. Hasta las tantas 12. No, hasta más de las 12. Hasta más de las hasta 12. más de las 12. Yo cuando entré en periodismo, enseguida puse los puntos sobre las IES. Bueno, es que yo cuando empecé a trabajar también. Hija de mi madre, yo empecé a trabajar a los 14, pero a esa edad me gané el derecho a llegar a las 12. Y sobre todo a ocultarle a mi madre que me cambié como 7 veces de empleos y ella creía que seguía trabajando en los almacenes Capitolio. I una vegada em va dir, ja morint-se la pobra dona, diu, haguessis hagut de quedar-te als magatzems Capitoli. Le dic, mamá, que no estés raro. Dice, bueno, pues tenías que haber seguido con el Kim. El Kim está casado con otro y tiene una hija de 30 años. Bueno, pues, més o menys així. I sí, però mentien per fer feliç a la família. Mentien per fer feliç a la mama i al papa. Sí, exacte. Amb el papa no, però bueno. Y yo sí, porque si no me quitaba la bicicleta. Entonces, ¿tú con qué dinero te compraste la casa de Bagor? Murió mi padre y entonces dejó, la casa de Bagor dejó muy poco dinero. Allà Bagor tenia... Sí. Va haver un moment que Bagor es va posar molt de moda. La Guillermina Mota tenia una casa, la Teresa Gimpera i el Craig tenien una casa davant, y una mucha casa gente, sí. Y más gente. Yo era una visitante siempre. Yo te explico de dónde saqué la pasta. Pero ellos eran como la Goya Divine. Sí, bueno, era cada Yo queso, era una francotiradora. Y mi barraca, la de Bagú. Sí. Pues resulta que murió mi padre y yo tenía 28 años, era muy jovencita. Murió mi padre y tenían una casa en La Garriga, que esa casa se tuvo que vender cuando murió mi padre. Mi madre y mi abuela resulta que se quedaron sin ir a un lugar de veraneo y ellas habían veraneado toda su vida, ¿no? Entonces yo dije, mamá, dame lo que se llamaba la legítima. Entonces me dio 300.000 pelas y yo me compré la casa de Bagur. Muy bien. Me compré esa casa de Bagur y mi madre y mi abuela estuvieron con todos mis amigotes y mi grupo y mi historia y mi no sé qué, veraneando conmigo en Bagur hasta que murió mamá. ¿Te ayudaron a decorarla? Sí, morían flores. En el 75. ¿Secas? No, mamá robaba geranios. No, pero yo recuerdo haber estado en tu casa durmiendo y acompañada además con... ¿Cómo te le diría yo? ¿Qué había? Sí, esta cosa que te muerden en el cuello. Murciélagos. Murciélagos. De papel. Ah, de papel, era una paloma. No, tenías murciélagos, vírgenes encerradas en urnas, corazones sangrantes de Jesús Superstar. Sí. Obries els ulls i a sobre que trobaves aquell tio al costat, miraves al voltant. Tú sabrás quién llevabas al lado, Jesús. Un fotógrafo. Un fotógrafo sería, seguro. Siempre eran fotógrafos. Siempre un fotógrafo sería, siempre, sí. Aleshores, com entres al món del cinema? ¿Cómo comenzo al mundo del cinema? Sí, porque yo aparte era... de los talentos, sí. ¿no? Bueno, yo era amiga de José María Forn, amiga de su mujer. A Marta May. Marta May, exacto. No, esa fue la segunda, la anterior. Marta May. ¿Hay alguien aquí que sea Marta May? No, Marta May era la actriz. Per no ofendre. Era la actriz. La Esa fue la segunda. Sí. La segunda. La primera, que no estaban casados, ¿no? No la conseguí. Era muy amiga mía y se murió de un cáncer, pobreta meva. Entonces yo conocía mucho a José María Forn. Que va dirigir La ciutat cremada. Iba mucho a su casa. A part d'altres coses. Però La ciutat cremada era Antoni Rivas. És de Toni Rivas, no m'insultes al M'ha Forn. mirat en desconcert. Antoni Rivas, no us Nada adoneu que que ver. ya rapapa y eso. No, pero por si acaso hay alguien amigo de Antoni Rivas aquí, no vamos a decir nada. No vas a decir nada. Mi boca está sellada.
Bueno, el caso... No, perquè he vist que es començava a Sí, entusiasmar. sí, No, Josep María Forn, un encanto, estuviera Un casado con quien encanto, un estuviera. encanto. Y además me dio el carnet de foto fija. Josep María Forn es el que hizo aquella película tan bonita de aquel charnego, Sí, que era el Antonio, que se llama como Guardiola, Sí. el José Guardiola. sí, sí, sí. Hizo La barca sin Aquesta pescador. vegada sí, Aquesta vegada he encertat. Sí, Una sí, pel·lícula claro, que no creo. me'n recordo com es deia, i aquell tio que tenia aquella Pues veu, el Charnego aquell o actor algo que tenia así. aquella veu tan genial. No, y luego I hizo La sempre barca sin feia de pescador. charnego. Fue mi primera La película. barca sin pescador con Nuria Espert. No, esa era Laia, Bueno, más o menos. más o menos. No, es que no podemos La estar barca en sin todo. pescador de Casona, De Casona. de Casona, que no es ningún Es insulto. verdad que hubo una temporada que nos dio mucho por Casona. Sí, Hasta que se murió follando. ¿Hay nen? se murió follando Casona. Oh, esta no la sabe, las tiene que saber todo el mundo. No, que lo cuente. Estaba, no sé si estaba en Madrid, todo esto pasó en Madrid, la Sirena Varada o algo así, ahora viene el momento aquel de las asociaciones, necesito ayuda. Esta actriz tan guapa que hizo... Esta actriz, bueno, con una actriz muy guapa que luego me acordaré, espléndida actriz que hizo aquella película tan estupenda Ánimo. Ánimo. de Fernando Fernán Gómez. Analía Gade. No, esa era la mujer de Fernando Fernán Era Gómez. la estrella. No, nosotros llamamos la estrella. esta era una actriz estupenda con una vena dramática que se tiraba por un balcón en una película de Fernando Fernán Gómez. ¿Se tiraba por un balcón? Sí, que era una película muy dura, que era de Echegaray, que no le deberíamos nombrar porque ahora... ¿De Echegaray el premio Nobel? Sí, ese absurdo premio Nobel, sí, pero además era gafe. Y entonces, de él Echegaray era estaba fogleando con la actriz de la obra, que a su vez habíase tirado por un balcón en la película basada en una novela de Echegaray al que no deberíamos nombrar, y Casona se quedó de un ataque al corazón en la postura del conill. Clar, la postura del conill, si us fixeu, fa una mica de zig-zag. Llavors el van agafar i tal qual el van seure al camerino, van posar una taula camilla, justament, i van muntar una timba de pòquer. I es van posar els amics. Sí, esto es súper famoso, me lo contó Azcona. Pues entonces es verdad. No, No es verdad. si es Azcona, va a misa. Claro que sí. Azcona va a lo misa. conocí. Que en paz descanse. ¿Y qué hacía? No me puedo imaginar. Él Azcona estaba en Ibiza. y yo había ido con las niñas del CIF. ¿Y iba en traje de baño? Bueno, yo lo conocí por la noche con el trío Los Panchos, que se sentó en nuestra mesa porque éramos tres guayabos absolutamente indescriptibles. Y entonces me fue a despedir al barco, Mírale. para que lo sepas. Pues a mí me trajo un libro de Georges Bataille al hotel cuando tenía gripe en París. De Georges Bataille. Uy, para que me matara pajas. ¡Oh, qué guarro! Fíjate. ¿Ya ves cómo era? Ya ves cómo era. Son que Sí, son sí. Porque En fin, si no estaríamos en París. no hablemos de los muertos. No, y entonces, yo sé que te quería preguntar ahora, se me ha ido el difunto al cielo. Entonces, no, estábamos hablando de Nova Canción y de cine, ya has empezado. Cine, Antes cine. de que hablemos de cine, en teatro has hecho también fotografía, supongo, ¿no? Mucha. Lo que pasa es que no está representada la exposición, porque no había sitio. Y entonces han elegido el cine y Tiene no han unos elegido fondos el que son teatro. como los del Museo del Prado, esta mujer, ¿eh? ¿Eh? Que tienes fondos. Sí, Mucho, sí, no, mucho. pero mira, todo mi fondo Tienes de muy teatro, buen fondo. yo tengo buen fondo, Eres sí. buena. Pero yo tengo además un fondo, Sí. pareces el Terenci ahora, que está Estoy poseída. en el Instituto de Cuca, Teatro. mujera, què dius? Sí, Cuca. Mujera. Pues estar en el Instituto del Teatro. Todo mi fondo Muy bien. de teatro. Muy Pero bien. sí he hecho mucho teatro, sí. Muy bien, porque yo iba mucho al teatro y sobre todo iba mucho a ver al macho, a la hembra y a Nuria Espert. Cuando estuvo haciendo La Yerma en el Victoria. Pero ahí estaba Montse Fachat, que es otra fotógrafa de Claro, mi es verdad época. que también trabajó en fotogramas. Sí, Exactamente, señora, que sí, era señora. una excelente fotógrafa, pero que lo dejó. Mm.
pero era muy buena. Y era la fotógrafa de la SPED. Yo también la retrataba a Nuria, pero vaya, la fotógrafa de la SPED era hermosa. Sois como un mundo, vosotros. Ara ja no ho fan els artistes. A l'estranger suposo que sí, però aquí els artistes, allò de jo quería tener un fotógrafo personal, no hi ha ni un duro, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo encuentro bastante normal que según quien no te dejes tocar la cara. Eso lo decía una amiga mía, una actriz, que decía, yo, Colita, prefiero que la que me toque la cara seas tú. Claro. Tenía razón, porque luego le tocaba la cara a otros. Hay gente que te la toca muy bien, pero hay gente que de verdad te la destroza. Entonces, pues, si te lo puedes permitir, realmente más vale que te toque la cara a una persona de confianza. Es como el médico. En realidad, es igual que el médico. Yo ya diría que es el ginecólogo más que el médico. médico. Sí, bueno, es que tú siempre la llevas a los extremos de batalla, las cosas. O sea, sí. Sí, ginecólogo si quieres. Sí. Pero es como el médico, te fías del médico, ¿no? Pues del fotógrafo lo mismo. Yo tengo el mismo ginecólogo que la mujer de Oriol Junqueras. Pues yo tengo una ginecóloga que es la mujer del Barril. Podemos seguir luego. Luego te cuento. Se me ocurren unas cosas. No, nada, que se me ¿A que te estás enterando de cosas que no sabías? Claro, muchas. Yo ahora quisiera saber por qué vendiste esa casa en donde yo estaba también con los vampiros. ¿Por qué? Porque se pasaba, o sea, porque era un picadero universal. Iba todo el mundo allí con sus líos y sus tal y sus cual. Pero si yo subía cambiabas poco. Las sábanas. Yo subía poco. Tenía además una chacha que me costaba un huevo para las sábanas. Se bebía mi whisky, me vaciaba en la nevera y cuando yo llegaba, que yo no había nada, y entonces llegó un momento que dije, pues me la vendo y me compro una casa en Sants, que es lo que he hecho. Ahora estamos hablando de negocios, ¿vale? No, me vendo una cosa, me compro otra, ya está. Business. Con jardín. Claro. Entonces, los artistas de ahora, aunque tengan ganas de que les toque la cara a alguien como tú, lo que no tienen es dinero para que se la toquen. Porque ahora está la cosa una mica... Allí sí que no entro. En mis tiempos había muchísima gente que tampoco tenía dinero. Y pero se hacía un arreglo, ¿no? Se hacían arreglos y no tenía importancia. Y la vida era más barata que ahora y podías hacer cosas de estas. Funcionava molt una cosa que no era corrupció, jo crec que era amistat, que era que el fotògraf o la periodista o qui fos incorporàvem també les nostres relacions amb les revistes i el que fos, no? Llavors deies, bueno, tu no em pagues per la feina. Això en el cas del fotògraf que fa la sessió, clar, una periodista no va i fa una entrevista expressament, però jo sí que veia que de vegades el que es feia és però em guanyo amb la revista publicant una entrevista i mira que aquest tio està de moda i portàveu notícies. Portàveu les notícies, mira tu, pròxim recital del nen i tal, del Dàtil o del Juanito. No, y además una cosa, si no la vendías, si no la venías demà, la venies al cap de 15 dies. I si no, jo l'he venut a cap de molts anys. És el bo dels fons que tens tu. Es apostar, porque sabes que aquello es bueno y aquello va a funcionar. Y que de momento no funciona, pero espera, es una inversión. I a més, és que té un ofici la Coleta que és molt menys fràgil que, diguem-ne, la paraula. La paraula, si la treus en llibre, però si és la del periodisme, doncs és allò d'embolicar-s'ho. Ara malament rai, perquè embolicar-te amb un iPad ho tens més difícil, embolicar-te a l'entrepà, no? O anar a comprar el peix. Però la fotografia, jo no he vist mai a ningú que agafi una bona fotografia i s'emboliqui res, no? Normalment la guardes o l'emmarques, etc. I sobretot queda per les restes, queda per la història. Pero, querida, o sea, si tú publicas una fotografía en prensa, claro que acabas envolviendo el pescado y la merienda al día siguiente. No, pero tens l'original, guapa. Ah, el original, no, pero en aquella época había muy poquísima gente que supiera que el original... No todos los periódicos de antaño acababan embolicando cosas. Otros acababan en el váter.
¿El qué? Ah, claro, que sí, acababa. El gancho, El claro. gancho en el váter, por eso, que Eso no se hay que yo el culo con deprimirse. mis fotos muchas veces. Ya se sabe esto, Claro, ya se però sabe, això es normal. Sí, però És vull dir, normal. la foto artística com fas tu, la foto artística... Sí, la foto artística impresa, te limpias el culo. ¿También? La foto artística, digamos que tú me la pides porque te gusta tenerla, colgarla de la pared, no sé qué, esa la respetas, ¿Te ha la costado quieres y mucho te gusta. conseguir meter en tu obra en libros? Es decir, hay que luchar mucho por meter las cosas en libros. Sí, un poco, por eso, inmortalizarlo Sí, un poco, sí, ¿no? un poco. Lo de los libros es más duro, pero... Somos un país duro para, sí, para todo llegó un esto. momento Esto no es que la Francia. prensa se había pervertido. O sea, Interview era ya de un amarillismo. Cuando murió el alcalde Viola, ¿recuerdas qué desastre? Recuerdo que a mí me llamaron de Interview porque yo vivía cerca y me mandaron allí. Yo subí, no entré en el piso, me quedé en el rellano, salía la gente gritando de allí dentro, de lo que estaban viendo. Yo salí a un balcón, hice una foto muy buena de las ambulancias y los cuerpos entrando, todo rodeado de gente y tal y cual. Y luego me llamaron de Interview y me dijeron, se los han llevado al clínico. Dice, tú podrías entrar con una bata que te van a prestar. Y yo dije, no. ¿Qué año era eso, más o menos? Pues cuando asesinaron a Viola, ¿qué año era? No me acuerdo. No sé, no me acuerdo. Pero sé que me podía haber colado, no sé hasta dónde hubiera llegado, pero que me preparaban una bata blanca y me metían dentro. Y yo dije, ni hablar. Hombre, a mí me querían contratar para que, ¿te acuerdas de Luis Cantero? Sí, joder. Parece que murió, sembla que va morir. Sí, ha muerto. Que me n'anés a follar amb el Luis Cantero, que també són ganes, i a diferents models de cotxe. Per dir, a quin cotxe es follava millor. Era aquelles èpoques de bogeria. De bogeria. Jo vaig dir, vaig sortir plorant, però no perquè m'ofengués sexualment en mi virtut, sinó professionalment. No, seguro, era un cerdo. Yo recuerdo en estas épocas hay historias que de verdad. Sí. A mí, Eliseo Bayo, ¿te acuerdas de Eliseo? Sí. Eliseo Bayo, que dirigía Reporter, un día me dijo, tienes que ir con esta periodista, que era una chica joven que acababa de salir del colegio, con unas tetas así, muy jovencita, y que pues estaba dispuesta a todo, ¿sabes? Y entonces Eliseo, que sabía que yo más o menos era una persona seria y tal, nos mandó a Lérida a entrevistar un alcalde fascista que se decía que tenía un campo de tiro en la montaña. Y nos llevó allí para ver si ella lo seducía o lo que fuera, y la llevaba a pegar tiros, o le decía, mira dónde pego tiros, no sé. Bueno, estuvimos allí, comimos con él, era un garrulo, que no te lo quiero contar. Entonces, venga a servir vino, ¿comprendes? Sí. Yo conducía, y como conducía me libré de esto, pero la tonta de las tetas le daba. Entonces yo me acuerdo que en un momento dado, después de comer, le dijo a ella, ven, vamos un momento al ayuntamiento que te voy a enseñar una cosa. Yo dije, date por follada. Y le dije, lo llamé... Estaba mirando cómo se dice date por follada. Como debe ser. Un aplaudiment. Un aplaudiment. Perquè té mèrit, té molt de mèrit, tal com parlem les dues. Gràcies, maca. Se la llevaba al saló de plens para tirársela encima de... ¿Al salón de plens? ¿De dónde? ¿Lleida? De un pueblecito de Lleida, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces yo dije, Dios mío. Y llamé aparte al alcalde y le dije, un momento. Podría disparar sin tocarla. Antes de que te la lleves, yo tengo que decirte una cosa. Es epiléptica. Se quedó, le salvé el Virgo. De verdad que le salvé el Virgo. Muy bien, ¿esa chica ha llegado a algo? ¿Eh? ¿Ha llegado a algo? No.
no. Además las No, porque tetas se le han igual es caído. Mariló Montero. No ha llegado, no, No. Bueno, no tenía madera de llegar a nada. muy bien. ¿Comprendes? Es una pena que no me llevaras a mí a ese sitio. Nos hubiéramos reído como locas. Bueno, es claro. Porque yo no hubiera dicho nada, yo hubiera dicho, Maruja, hazte la epiléptica. No. Tú hubieras tenido allí un ataque, nos hubiéramos tronchado, yo hubiera hecho fotos, ya para tú. Hubiéramos tenido reportaje. Sí, hubiéramos Ahí pasado hubiéramos bien. tenido reportaje. Sí, sí. Tú y yo no hemos trabajado mucho juntas, No, ¿eh? no. Pero nos hemos visto mucho, que eso sí siempre Sí, está bien. y además hemos coincidido en fotogramas mucho. Yo trabajé un par de tiempo. veces con Miseracs, con Más Pons tampoco trabajé, pero con Xavier Miseracs para Gaceta Ilustrada. Ya. Era una delicia trabajar con él. Sí, sí lo era. Sí, fue uno de mis maestros. Oriol y Javier fueron mis maestros. Yo estuve trabajando un año con Javier y aprendí laboratorio con él, allí. ¿Y qué es esto de que todo el mundo esté muerto? Maruja. O Es sea, insoportable, ¿eh? que es horroroso. Y además estamos hablando de gente joven, ¿eh? Por eso te digo que... Estamos hablando de gente Sí, joven. sí, No por estamos eso hablando te de, digo, yo qué sé. No sé, 90. Iba a decir 80 años. No, Una persona con 80 años. Hoy en día se puede también está vivir muy bien estupenda. con 80. Exacto, con Conozco 80 años están bastante. estupendos. Conozco varios que deberían estar muertos. Yo tengo ya. alguna amiga por ahí que los tiene, está fantástica. Pero pues sí, pues yo qué sé, Maruja, que hay Pues una sí, vamos a una cambiar de pasa. palo. Vamos a volver al cine. Bueno. ¿Te acuerdas de aquel cine? En el vídeo que tenim aquí fora, que està molt bé, que és tal com raja, diu una cosa que està molt bé, que jo comparteixo del tot, que ha fet fotos estupendes de rodatges divertidíssims, de pel·lícules espeluznantes, dolentes, avorridíssimes. És veritat o no és veritat? Ja lo Pràcticament creo. tota l'escola de Barcelona. Ya lo creo. Lo de la escuela de Barcelona, yo lo siento, pero es que era de risa, porque todo el rato hacían el Antonioni, el Godard y el no sé Sí, qué, sí, y entonces sí. estaban todo el día borrachos y no se enteraban de lo que hacían, y bueno, en fin, pagaban al final de la semana, lo cual era estupendo, y luego se rodeaban de profesionales. Sí, y sobre pero todo luego que recuerdo conocimos a cosas. muchos extranjeros Yo estupendos luego gracias a eso. recuerdo cosas, mira, os voy a contar una historia de Lejos de los árboles, no, de Dante, no Dante es únicamente severo, severo. de Jacinto Esteva, De Jacinto Esteva. en que estábamos rodando en un bosque quemado de la Costa Brava y en una antigua masía, medio chamuscada también, con Paco Raval y un chaval que había hecho una película con Pasolini, pero no era el Cristo de No, Pasolini, no, era no otra era cosa. Irazoki. No, era otro, que no me acuerdo qué había hecho. Estábamos rodando con estos y con Mijanou Bardot, que era la espantosa hermana de Brigitte Bardot, La mujer de Patrick Bouchot. la mujer de Patrick Pouchot, que era un horror. antipática, muy mala, Antipática, mala. gilipollas. Bueno, y fea, pero como era la hermana, Antipática. era la hermana de la Sí, Bardot, era así, la era aguantaba, así. ¿no? Entonces Andrés No, però Andreu... estava molt fotuda per ser l'hermana de la Bardot, clar. És que Sí, hay claro, que tener pero yo poca qué vista culpa para teníamos contratar nosotros. Ella a la quería hacer hermana cine. fea de la Bardot. Claro. Hay que tener poca vista. Entonces estábamos rodando ella con un traje de Andrés Andreu blanco, dando saltos en medio del Todo el bosque mundo iba con quemado, un traje todo el de mundo Andrés corría Andreu dando en el bosque, saltos. dando saltos con Todo unas el mundo en túnicas. todas las películas. Todas las películas. Y la Bardot también. Y entonces se ensayaba un traveling súper largo a través del bosque que subía y bajaba y lo tenían que montar subiendo y bajando por el bosque. Se estuvo todo el santo día montando ese traveling y haciendo pruebas con la otra dando saltos por allí y llegaba a una puerta. La seguía la cámara y llegaba a una puerta. Pum, pum, corte. ¿Vale? Entonces, la puerta, para que no se abriera, la sostenía un jovenzuelo al cual llamábamos el fantasma, porque que era el fantasma. Era un fantasma, un jovencito, tal, y aguantaba la puerta. Tú, aguanta la puerta que no se mueva. Bueno, se caía el día, saqué yo, vamos a rodar. Se caía el día. Bueno, es que tal, pum, robamos, todo el mundo allí. Acción, la cámara, ñigo, la otra, pum, corriendo por allí, no sé cuánto. Llega a la puerta, hace pam, pam, pam. Se abre y sale el fantasma y dice, ¿qué pasa? I segurament Pasaban estas cosas, ho haguessin,
Ho haguessin hagut de rodar perquè potser era el més interessant de la pel·lícula. Era la sorpresa. Pasolini puro llega ahí, ¿Qué llega pasa? Terence Stamp y aparece y monta el chocho. Las cosas pasaban. No, porque era es molt que divertit. íbamos Era con una molt sabada y divertit. una espardeña, pero bueno. Era sí. molt divertit. I rodaven molt per Barcelona. Las Crueles se rodó en una finca de un señor o algo así. Sí, al final de Sarriá, del final de Mayor de Sarriá. Sí, sí, Ahí arriba, sí, claro, sí. no sé qué Yo hay ahí. recuerdo que yo llegaba Capucín con aquellos sombreros tan bonitos, aquel maquillaje espléndido. Andrés Andreu. Sí, pero Andrés Andreu controlado por la propia Capucín, Ah, no, supongo, por ¿eh? supuesto. Porque Había esta sido no la veo modelo. faltando yo, esta. Había sido modelo, Claro. la Capu. Y entonces llegaba con bocadillos para los técnicos y todo esto. Bocadillos con filetes para los perros. Bueno, pero para los técnicos bocadillos. No, a mí no me dio ningún bocadillo, a mí Tú no me eras compró un una técnico. leontina. ¿Eh? Tú no eres un técnico. Yo me refiero a los eléctricos y la gente así, el pueblo. La primera visión que yo tuve de Capucín fue una mujer muchísimo más alta que yo, con una Pamela bellísima, vestida de negro, fantástica, vestida por Andrés Andreu. Que para congraciarse con el equipo no se le ocurrió nada mejor que ir a una carnicería, comprar un par de kilos de filete y dárselo a unos rottweilers que estaban vigilando una camioneta. Y claro, nos quedamos todos. Claro. ¿Eh? Y ella guapa, divina, no sé si quitó los guantes y filetes para los rottweilers. Era así la Capu. Sí, era muy buena tía. La pobre se tiró de un balcón en París. Sí, con una depresión de caballo. Estamos rodeadas de gente que se tira por balcones. Oh, por Dios. En esta charla, quiero decir. Cambiemos de tercio. Sí, cambiemos de Cambiemos tercio. de tercio. De nuevo. Hablemos de, no sé. Hablemos de tú y yo tenemos un vínculo, aparte del que todo el mundo sabe. ¿Sí? ¿Cuál? Los perros Teckel. Sí, y tal, y tal. Yo recuerdo que los vi por primera vez en tu casa hace muchos años. Yo he tenido teckel de pelo raso, como el tuyo, De pelo duro y de pelo largo. de pelo largo y de pelo duro. Yo solamente por los sofás. Solo he tenido de pelo raso. ¿Y no piensas tener perro? No. No, porque ya estoy muy mayor y no quiero que me sobreviva. A mí me pasa igual. No, es verdad. No, es verdad. No a mí me vols- pasa no igual. vols- Yo me lo he planteado y Yo digo, tant no que puede ser. m'agradaria tenir un gosset ara. Pero primero tampoco tengo edad para cachorros, ¿eh? O sea, para correr detrás de un cachorro por casa. No, no tenemos edad, porque más nos queríamos de culo todo el rato. No, un tío aún, ¿no? ¿Sabes lo que podemos hacer? Claro. Yo a lo mejor lo hago, pero no estoy segura, pero a lo mejor Cuidadora lo hago. de perros. Ah, Ajenos, no sé, a lo mejor adopto a un perro viejecito. Puede. Pero entonces se Y morirá pequeñito. él y lo llorarás. Yo no quiero llorar tampoco. Bueno, más vale que le llore yo a él que no me llore él a mí y que me lo Pues eres sacrifiquen. muy dura, hija. Yo sí. Bueno, de toda manera, los Teckels tienen una cosa buenísima. Y es Mira, que son yo sabes que- falsos pequeños perros. Son perros muy valientes Y además con mucho muy- carácter, Y muy payasos, muy divertidos. muy payasos son. Yo el mío lo disfrazaba de Arafat y de Teresa de Calcuta. Mira, un Teckel amb un mocador palestino, mejorando lo presente, y unas gafas de sol. Era idéntico. Era idèntico. I si agafaves un pany de cuina d'aquells blancs que tenen una veta blava, li posava així i no calien ni ulleres, ni misal, ni rosario. Era Teresa de Calcuta. Yo no los disfrazaba a los niños. Es que le gustaba, no para salir, ¿eh? Para salir, Yo para salir. solo de estar por casa. Li posava de quan en quan un mitjó vermell meu com una barretina. El tio es passeava. No. Reían molt, sí, fue mi mejor hombre. Sí. Sí. Porque ¿quién se deja hacer eso? Dime tú. Solamente ellos. Y luego duermen con la cara aquí, Exacto. apoyada en la pantorrilla, no como otros. No como En fin. otros. No, pasem del cinema. ¿Del cine quedaste completamente satisfecho o querías haber hecho más cosas? No. Aparte de fotografiar No. durante 10 minutos Ah, el eso, sol. pues, eso fue lo mejor que me pasó. Y gracias a que me lo encargó Elisenda, Sí, en fíjate. fotogramas. Estaban rodando por ahí con Jean Moreau
Sí, no, pero no rodaba con Jean Moreau, yo rodaba con Marina Bladi, aquello, y unos actores ingleses fabulosos. Que era una película que no se llevó a cabo Hombre, nunca. no, sí, hombre. ¿Quién era? ¿Las campanadas? No. Campanadas a medianoche. ¿Campanadas salía Marina Bladi? Sí. La tengo borrada. Sí, yo también, pero me acuerdo muy bien de ella. Ajá. Y entonces, pues a mí me lo encargó fotogramas. En Campanadas salía Jean Moreau. Sí, pero en otras secuencias. Que se lo follaba. Sí, en otra secuencia, en otro sitio. Estando él así, como una ballena. Como una ballena. Y la Jean Moreau completamente extendida encima. Así. Sí. Era muy Pero yo no la conocía a Jean Moreau. Conocía a Marina Bladi y a él, que me dedicó 10 minutos para que yo le hiciera un retrato precioso que está colgado arriba. Sí, no, y está en el catálogo, que me ha gustado mucho. Exacto, o sea, esto fue de las mejores cosas que me pasaron con un personaje en mi vida, por supuesto. Es fascinante. Yo tuve la suerte de tener 20 minutos con Bette Davis. ¡Oh, qué envidia! Sí, pero fue una frustración brutal, porque tuve que ella estaba muy malita en el Festival de Deauville, antes de venir al de San Sebastián, que como sabéis es el que te da la puntilla, y luego ya mueres. Y entonces, claro, en su caso, y ella... grandiosa, ¿no? O sea, espectacular hizo... Però tenia que descansar tanto que només anava, s'han anat perquè no ens estima. ¿Cómo? No, es que esto, que me hagan un tubi o no tubi me preocupa. Anda, es verdad. Sí, lo están haciendo. Un Lubitsch. Nena, controla. Se ha ido. Oh, quina depressió. Tapeu la cadira, sisplau. No, doncs la Bette Davis era menudeta, poqueta cosa, i estava molt malament. Però, quan sortia, si només podia sortir el temps que fos mitja hora, una hora, 15 minuts, perquè era l'espectacle. Era la Bette i la Davis. A mi és una deuda que m'ha quedat. Vaig haver de fer l'entrevista junt amb un paio. Espero que estigui mort, entre tremendas convulsiones, porque era del Figaro, y ¿sabes el típico tío que te hace así, se pone delante? Sí. Y empieza a preguntarle chismes a Bette Davis, y yo me quedé tan acongojada. Sí, una vergüenza se pasa. Acongojada, que yo le preguntaba por películas, ¿no? Claro. Y entonces estaba estupenda. Estaba pero muy para allá, ¿no? Pero fumando sin parar, pero con toda la parafernalia, el sombrero, el velito, la pintura, la boquilla, el cuerpecín ese de pajarito que tenía ella, pero de repente no tenía estatura, era enorme, era inmensa. Y es lo que le pasaba a Orson Welles al revés, que no veías un tipo gordo, veías un tipo interesante. Era un tipo absolutamente fascinante, de 150 kilos y lo más sexy que he visto yo en mi vida. Sí. Claro. Aquí. Claro. Y bueno, te miraba y te dejaba clavada Ara, en la com pared. tuvieras que invitar-lo a comer, a mi que sempre m'ha tocat mantenir els homes, si te toca mantener a Orson Welles, vas de culo. Vas de culo. Tienes que llevar a Capuchín con los filetes. Y matar al Rottweiler. Y espérate, porque además llevaba secretaria con botella de coñac y puros detrás. O sea, no solamente comía. O sea, vivía a los reyes. Como un rey, era como un rey. Por supuesto que sí. Sí, qué maravilla. Entonces le seguía una especie de sombra de Rebeca que con unos puros y una botella de coñac. Y ya está, era su oficio, era nada, abastecerle. Com anem de temps, criatures? Podem continuar? Bé, no perquè de vegades... Ai, quina sort que has tapat la cadira, carinyo. Sempre hi ha un fotògraf a la meva vida. Escolta, no, passem als anys 80, que són uns anys que a mi m'interessen, perquè jo l'any 81, després de l'atrac... Com es diu atraco? Atraco al Banco Central. Atracament, sí, atracament. Atracament agosserat. Dic jo, no? Atracament del Banc Central, aquí. Jo després d'això em vaig deprimir molt i com que no tenia feina em vaig anar a Madrid a buscar-me les mongetes. I jo perdo, diguem-ne, els anys 80 de Barcelona i voldria que me l'expliquessis tu.
Pues és a dir, jo què ara- passa? En quin any mor l'Ocaña, que jo crec que és quan es mor tot? Ocaña, no me acuerdo. Yo sé que estaba, O que cuando se fue a remata. Cantillana, y me dijo, ay, vente al pueblo a las fiestas. Y entonces me cantaba por el telefonito, el telefonillo me cantaba y me dejaba canciones. Y me enteré que se había quemado y que luego se murió, y cuando volví a Barcelona me encontré una canción en el contestador. Fíjate, Fíjate, qué fuerte. qué fuerte. Pues lo recuerdo cuando fue, pues la época de Ocaña fue divertidísima, pero Sí, divertida. yo le cogí fue los muy principios divertida. cuando vendía perfumes en la Rambla y te decía, anda, cómprame esto y lo otro. Y ese sí que cantaba peteneras y Ya lo tanguillos creo. de Cádiz. Ya lo creo. Que ya yo lo creo. le pagaba, ¿No te enseñaba el le culo? compraba tal, sí. Pero quiero decir que yo me acuerdo mucho más de los tanguillos. Pues a mí me personalmente. impresionó mucho que se paseara por las Ramblas con No, Pamela era enseñándole el culo a todo el mundo. Era impresionante Esto porque es además horror. los 80 no eran los 70 ni los 60. ¿eh? No, es que eran los 80. ya. Los 80 ya empezaban, si no a pintar bastos, sí a pintar folquitorras, como si Sí, dijéramos. sí. Ho he entès, no? Vull dir que es va tornar, la moral, jo crec que es va tornar més convencional a la llarga dels Jo no 80, jo no o soy- també la plaga, Yo la no- maleïda plaga de la sida, Bueno, no? es també que va fer molt de empieza, mal, es va fer que molt de mal. empieza la maleída plaga de Es la que si sida, hubiera sido que en nuestra nadie época, no sabe qué estaríamos coño aquí. era. No estamos No aquí, estamos aquí. ni tú ni yo. Que además nadie sabía lo que era. Sí. Y entonces empezaron a haber Empezaron bajas a haber muchas notables, muchas bajas, muy notables entre los amigos. Y de los amigos, Exactamente, entre los de los grupos amigos, de los diversión. amigos, y yo recuerdo que un día me dijo, Pavlovsky me dijo, Colita, me he quedado sin agenda. Coño. O sea, sus amigos, se había quedado sin agenda. O sea, y eso fue muy duro. De esa época yo hice trabajo sobre el SIDA, claro. ¿cómo no? ¿Cómo no? Que tienes aquí cosas. Y eso fue, pues, se acabó la fiesta. O sea, eso fue la sensación de que se acabó la Se fiesta. acabó la fiesta, sí. Y se acabó la fiesta. Aparte de que hubo una reacción por parte de lo de siempre, de la parte más carca de nuestra sociedad, que siempre intentó culpabilizar a los pecadores. O sea, que fuera como un castigo, ¿no? Exactamente. Eso yo lo recuerdo de una dureza brutal, fue de una falta de humanidad. De humanidad, O sea, exactamente, ¿no? o sea, te está bien empleado porque eres maricón, ¿vale? Sí. Era aquello que decías, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Sí, Y entonces ahí empieza a acabarse la fiesta. Sí. Entonces, Sin embargo, por los primeros 80 en Madrid estábamos con la movida. sí, Madrid estaba viviendo su momento, Sí. Madrid. Y aquí Sí, yo me todo lo de la divertí Guardia mucho, Civil y todo pero esto no era lo había, mismo, había claro. ido ya de baja total, ya claro, no se lo claro. quería nadie. Claro. Boccaccio había cerrado también, porque se había convertido en una casa de putas. Y había cerrado, entonces pues ya... Boccaccio de Madrid tampoco era lo mismo, aunque tenía esa parte entrañable, que siempre estaba en la misma mesa Maruja Esquerino, o María Esquerino, María Esquerino. con Paco Valladares. Y Lali Soldevila. Y Lali Soldevila Y Lali Soldevila. y Amparo... Amparo Baró. Baró. Ai, que suerte que la Exactamente. Exacto. Quina sort que ho ha dit ella, perquè si no jo no sé d'on t'hagués tret. Sí, me acuerdo de esa mesa de Boccaccio, me acuerdo. Sí, esa mesa era fantástica y eran muy acogedores y siempre estaban ahí. Sí. Sí. Pero vamos, que no. Pero bueno, en Madrid aguantó un poco más y Madrid se fue al carajo con el entierro de Tierno Galván. Tierno Galván. Sí, Ahí, se acabó la fiesta. Es va veure venir, perquè tot el que tenia d'enrotllat el Tierno Galván amb la gent, el poble se l'estimava i la gent jove se l'estimava perquè participava dels actes populars i tot això. I aleshores això va crear una enveja bestial al Partit Socialista i anaven a l'enterrament d'ell, ell anava amb una d'aquestes carrosses fúnebres. A la Federica. Sí, a la Federica o a la, yo qué sé, no soy monárquica yo, pero bueno, algo así. Y entonces, Federica de Grecia quería decir, y entonces todos los moteros de Madrid, els messagers, li feien costat, li feien l'escolta.
Y a darrere anaven este chico que li va suceder, Juan Barranco. Juan Barranco i Alfonso Guerra, verdes. Anaven verds. I vam anar fins al cementiri de l'Almudena, se'l va enterrar a terra no consagrada, que això va ser... I recordo que quan vam acabar vam dir, això s'ha acabat, nois, també s'ha acabat la festa. Buena señal, sí. Sí, buena señal. I als 80 ja els vaig dedicar a viatjar por ahí. Pues aquí en Barcelona, digamos yo, los 80 tendría que consultar pero luego estuvo también estuvo la heroína, porque gente del rock cayó muchísima también. SIDA, heroína, porque yo hice un reportaje sobre una ONG, un grupo de enfermos de SIDA, que tenían una ONG que, digamos, propiciaba la Diputación y tomaban metadona en un local de la Diputación y tal. Yo estuve conviviendo con ellos un año, no queda ni uno. O sea, se murieron todos, chicos y chicas, todo gente joven y todos de la jeringa, todos de la jeringa. Que yo me acuerdo cuando empezó lo de la jeringa, que no lo teníamos muy claro. Me acuerdo que había un muchacho que se llamaba el Platanito, que era ladrón, era robacoches. Y entonces en una noche nos lo llevamos para que nos enseñara cómo se robaba un coche. Yo le hacía fotos mientras robaba un coche. Sí. Y luego nos lo llevamos a cenar al Platanito. ¿Y qué hicisteis con el coche? ¿Lo dejasteis ahí o qué? ¿Y qué hicisteis con el coche? Ah, no, él lo abría y luego se lo dejaba abierto. No nos llevamos ningún coche. Pero me acuerdo que hablamos de la heroína y él nos contó que se drogaba. Y yo, como no sabía cómo iba eso, le dije, enséñame cómo va. Y me lo llevé al estudio e hice una sesión de estudio de cómo se pinchaba. Y salió en interview. O sea, todos los pasos uno por uno de cómo se pinchaba. Entonces allí ya se enteró todo el mundo de cómo iba la cosa. Pero de todas maneras, ¿qué año sería? ¿El 80? Los 80... Perquè jo recordo abans del 79, així, jo recordo estar a casa d'uns amics, anar a fumar-me un canuto per anar amb el sa propòsit d'un dissabte a la tarda d'anar després al cinema i sortir abans que tanquin les botigues per anar-me a comprar una vànova a la plaça Universitat, que hi ha unes vànoves molt maques. I ha venit una droga nueva i veig que treuen una jeringuilla que da la vuelta. I jo vaig dir, bueno, no pot ser si t'has de punxar, però ningú sabia en aquell moment que era droga dolenta, ni hi havia informació en absolut. Exactamente, no se sabía. Por eso te digo que yo dije, ¿cómo va esto? Y lo retraté para ver cómo iba. 6, 8 o 9 persones i jo, i sóc l'única que està viva. ¿Pero te llegaste a pinchar o no? Yo con un canutico estaba la mar de feliz. Hombre, además nosotros éramos de alcohol y canuto. Y yo dije, pero si yo quiero ir al cine y a comprarme una colcha. Claro. Clar, o sigui, aquesta cosa pràctica a mi sempre m'ha salvat, que primer treballàvem molt, nosaltres treballàvem molt. Claro, que al día siguiente tenías que despertarte y ir a trabajar. I fins i tot per veure, perquè el fetge sempre m'ha resistit molt bé a mi, però vull dir-te, al dia següent a les 8 o a les 9 estàvem pencant. Estàvamos pencando, tu dirás. I 12 hores, si era necessari, o sigui que... Pero sí, la droga va a ser muy fotuda. Pero no tenemos que acabar este magnífico coloquio con una nota baja, sino con una nota alta. Por ejemplo, en aquests temps de crisi i que hi ha tantes imatges tan dures al carrer, ni tu ni jo ja tenim l'edat de sortir al carrer per fer el reportatge. No t'agafa una mica de ràbia de no poder estar allà a primera línia en primera línea subir a una farola denunciant? Sí. Pero no podemos correr. Dona coratge, però no podem córrer. No podem córrer. Es verdad. O sea, seríamos un estorbo. Ara m'hi faig una modalitat de manifestació que no me l'havia imaginat mai, el voraviu. Vaig pels voravius de les manifes fent i mirant per on puc sortir quan ja no pugui més. On hi ha una puta cadira.
I amb la informació és el mateix, no? Em dedico a fer columnes i fer articles, però a mi el que m'agradaria molt és agafar aquesta palla y lanzan y vamos a seguir este tipo de personajes, hasta conseguir la historia completa. Exacto, hasta donde llegue. Però bueno, això vol dir que encara tenim l'oficial a sang. Sí, tú sigues escribiendo, yo sigo con este aparatito en el bolsillo. Y bueno, y mientras dure daremos guerra. Yo ves, lo digital me ha ido muy bien, para el teléfono y la página digital a mí me ha ido muy bien porque tú sabes que yo soy como con muñones, ¿no? Para la cosa de la foto. Pero para acordarme, claro, si es que es un diario. Es un diario. A la tía aquella que se tiró por el balcón en la película de Fernando Fernán Gómez, ahora sabría deciros con quién estaba acostándose Alejandro Casona el día que murió. Claro, seguro. Pero luego se me ocurrirá, ¿eh? Seguro. Seguro diremos, era ella. Era aquella tía tan sexy. Era aquella tía tan sexy y muy hecha para adelante. Que además ahora no se me ocurre quién. No se ocurre nada. ¿Cuánto tiempo tenemos que seguir hablando? Sí, porque... Ya está. Ahora viene un cruce. Qué magnífica foto acabas de hacer y ofrecer. Pues es un recuerdo. Hazle una foto a nuestra amiguita. Mira cap aquí, bonica. Cucu, cariño. Fes allò de follar. Hola. ¿Qué pasa? Follar se dice así. Sí. Sí, fíjate. Ya lo sabía. Jo, una vegada, ja. jo quan anava de mítings de polítics, és una de les èpoques pitjors, no, pitjors no, perquè no, era divertit, perquè quan anava de mítings de polítics i justament em posaven i em deixaven criticar, llavors era perfecte, no? Quan el país era el país. I jo podia seguir a Felipe González i posar-lo a parir, perquè era el que s'esperava de mi, perquè tenien els altres que li feien la pilota, no? Aleshores em vaig quedar fascinada perquè Felipe González era esto. Por lo menos en Madrid. En Morritos. Y Aznar era más o menos como Hitler. Nosotros le montamos un plante a Felipe, los fotógrafos, que lo sepas. Uno a Joan Baez y otro a Felipe. Joan Baez, ¿te acuerdas? Que hizo muchas burradas. Que nos hizo butifarra. Sí, estaba de coca hasta las cejas. ¿Sí? Bueno, se puso varios puentes en la nariz, no creo que fuera por una cosa. No creo que fuera por ese que ha hecho lo de Valencia. Bueno, pues resulta que nos daban una canción para hacer una foto, una canción. Sí. Y nosotros allí haciendo fotos, ¿no? Y entonces ella hizo... Pues luego acabó cantando para el Papa, o sea, no sé por qué se puso así. Pues yo tampoco lo sé. El caso es que al día siguiente toda la prensa salió con la foto haciendo así. Y al año siguiente nos dio una rueda de prensa y no nos dejaba marchar. No quería que nos fuéramos. ¿Y con Felipe qué os pasó? Con Felipe no se podía subir al escenario. ¿Comprendes? Estaba un montón de prensa allí, estábamos todos allí, y no se podía subir al escenario. Y yo, bueno, pero subimos ordenadamente y por turnos, ¿no? Sí. Primero unos, luego otros, luego, o sea, subimos y bajamos. Y los fotógrafos, en aquella época sobre todo, éramos muy personas. O sea, nos conocíamos todos. Y los periodistas en general. Exacto. Se hacían plantes, se hacían cosas. Sí. Esta cosa de aceptar lo de que el político te coloque el rollo incluso en plasma y luego, a escribirlo. ¿Qué es esto? No sé. Pues entonces resulta que no nos dejaron, dijeron, nada, vosotros aquí, nos pusieron como las gallinas en un gallinero, en una especie como, en un lateral, allí con todos allí amontonados encima, y dijimos, me acuerdo que estaba esta que ahora está en la prensa del corazón, en Telecinco, la rubia, no sé cómo se llama. Hoy estás tocando mi rubro predilecto. Onda fuerte, corpulenta, que estuvo casada con aquel que tenía un pianista. Sí. ¿Argentino? ¿Argentino era? El pianista sí.
Ah, sí, pianista argentino, ese, sí. Bueno, Heu seguit, no? pues Chelo esa, García Cortés. Chelo Chelo. García Cortés, la amiga de Bárbara Rey, de Isabel Pantoja, y etcétera. Eso. Bueno, pues esa gritaba que no te cuento lo que gritaba. Y entonces dijimos, si no podemos subir al escenario, nos vamos. Entonces todos, nos fuimos. Corrían los de prensa detrás de nosotros, Claro. corrían como los galgos. Claro, Al final claro. nos colgamos del cuello de Felipe González. Y no la hemos armado más veces porque la gente no se atreve, porque Sí. aquí la armas Sí. y se bajan los pantalones todos. sí. Porque si no salen en la foto no Claro, existe. claro. Eso hay que tenerlo muy claro. Lo que pasa es que de repente ya las relaciones entre el poder y la prensa, por lo menos la prensa, digamos, más tradicional, más oficial, la prensa de toda la vida, Ya no relaciones, dependencia. es dependencia, claro, Ya no es relación. dependencia y entonces ya has visto que quitan y ponen directores como quieren. Y le ¿no? cambian la ideología a un diario que ha sido toda la vida un referente y se quedan tan anchos. Bueno, y te quitan al de la vanguardia y te ponen a otro, ¿eh? Por También. supuesto, con toda la tranquilidad del mundo. Y ya no sabes dónde estás. Dices, Mira ¿pero que dónde me, estoy? que me quiero yo al Mario Escarol, por otra parte. No, Esto, lo cortés no quita lo caliente. ya ves. Ya ves. A veure, criatures, voleu que xerrem més hasta la desesperación? ¿Cómo? No, les pregunto si quieren que hablemos más o están ya hasta las Yo narices. creo que oye, se os quema la cena. No, yo tengo un tiburón en el horno. Un tiburón. Lo he dejado Eso se lo dirás a todas. Lo he dejado a fuego lento. Ah. Mira lo que es aplaudir. Me encanta.